Vale, a ver, lo que me has comentado es la entrevista que hiciste hace poco. Sí, te comenté de la entrevista que hice hace poco al alcalde de Benimamet, alcalde pedáneo de Benimamet, del Sí. Partido Popular. Y la verdad que fue una entrevista bien fructífera, bien productiva y nada, se sacaron cosas interesantes de la gestión, de la nueva gestión que hay a nivel local. Sí, está ahora mismo el PP, ¿no? Allí. Allí ahora mismo está el PP porque el alcalde pedáneo lo elige la alcaldesa de Valencia. Vale, Entonces, digamos que la alcaldesa de Valencia, en este caso, designó a este alcalde al cual yo entrevisté. Ujú. vale. A ver, primero lo que ya te mandé el guión en su momento que tenía más o menos preparado. A Ujú. ver, que nos cuentes un poco quién eres, para ver, porque, claro, para que la gente sepa quién eres. Sí, pues bueno, nada, yo soy un venezolano que lleva más o menos 8 años, ya cercano a los 8 años exiliado del país. Como bien todos saben, Venezuela desde hace más o menos 27 años sufre el acoso de un régimen comunista. Yo tuve la posibilidad de salir del país hace 8 años. Primero pasé 3 años en la Argentina viviendo solo y luego ahora ya con mi familia instalado y residiendo acá en España, donde nos encontramos muy a gusto, ¿no? Eso como primer bosquejo Sí, o bosquejo inicial. Y desde el punto de vista profesional, soy licenciado en estudios internacionales, con lo que siempre el tema o la variable de la política exterior, política internacional sobre todo, y la política en general han sido cosas de mi acontecer y de mi día a día, ¿no? sí. Lo fue en Venezuela a nivel estudiantil y lo intento seguir aplicando ahora desde distintas esferas, ¿no? Sobre todo el caso de la hispanidad, que yo creo que es una de las temáticas culturales que estoy más desarrollando en la actualidad. Vale. No sé si has visto, ha salido la noticia hoy de que Maduro ha hecho un baño de masas que ha subido a sus Sí. redes sociales y se ve que es algo que estaba ya pactado con la gente que es de allí. Eso es una práctica que, bueno, realmente deriva de lo que es el funcionamiento del régimen cubano. Recordemos que Venezuela tiene, digamos, una violación a su soberanía desde el punto de vista de la inteligencia, ya que sobrepasa los 15 años con el G2 cubano, y son estrategias de presión a los funcionarios públicos para que puedan mantener la bolsa de comida que les den a final de mes Claro. o el puesto de trabajo que estén desenvolviendo en ese momento, ¿no? Entonces, Sí. básicamente son mecanismos para coercionar y mecanismos de obligación, pero no es, digamos, un acto o no son participaciones de las personas desde el punto de vista voluntario, ¿no? Sí, a ver, es como para lavar un poco la imagen cara al exterior, porque realmente la gente de allí sabe lo que hay. Desde el punto de vista mediático, sobre todo. Claro, claro. Y luego me has dicho que viviste en Argentina unos años. Viví en Argentina 3 años, sí. Viví en Argentina 3 años. Aquí tengo la conexión un poquito débil. No sé si te perdí, Álvaro. Ahora has Sí, vuelto. sabía Has yo. vuelto. Lo que te estaba diciendo, que me has dicho que viviste en Argentina unos años, ¿no? Sí, correcto. Viví en Argentina la mitad del periodo, no, más de la mitad del periodo del gobierno de Mauricio Macri, que se supone que iba a ser el gobierno del cambio ante el neoperonismo Sí. sistemático argentino, digámoslo así, o socialdemocracia disfrazada argentina, pero al final terminó teniendo muchísimos errores también y terminó desde el punto de vista del agravante de la inflación siendo un gobierno totalmente fallido, ¿no? Vale, y no sé, bueno, lo que ha pasado ahora con Javier Milei, aquí en España, con Pedro Sánchez. No sé si Sí, sabes un poco de lo que ha pasado. Luego, porque me voy a saltar un sí, poco del guión, porque es algo que me interesa preguntarte. O sea, ¿qué sí. opinas al respecto de que, o sea, tiene que venir tiene que viajar a España dentro de poco y se está llegando a pensar no dejarle entrar a recibir un premio? Sí. O Bueno, sea, básicamente es una cortina de humo mediática más que diplomática por parte de Pedro Sánchez en este sentido, intentando ensalzar un poco lo que es la figura de Vox, sabiendo que la división de la derecha es, digamos, su principal arma y su principal base sí, electoral actualmente. Recordemos que Pedro Sánchez, desde que entra a la figura presidencialista, por así decirlo, en España, que es uno de los cortes que él proyecta o que él manifiesta,
su principal estrategia siempre ha sido gobernar perdiendo con los que hoy pacta una ley de amnistía, gobernar dividiendo a España culturalmente, sin importarle que eso no sea el clamor popular real o el Claro, clamor de la mayoría de los españoles a nivel demográfico, ¿no? O a nivel sí, cuantitativo. Entonces, le interesa que la figura de Vox aumente y por eso va directamente a la pugna con Vox, que es el partido que trae a Javier Milei claro, o para sea, su evento, para el evento del Viva 24, en el cual le colocan la alfombra roja para que Milei sea Milei. Yo creo que Milei en ese sentido sí, no tiene ningún tipo de error. Milei fue Milei. Como ganó las elecciones en Argentina, vino a trasladar su modelo y su estilo a España, que yo creo que es lo que es diferente y lo que a muchas personas les puede chirrear, ¿no? Pero en claro. Argentina es la figura que está, digamos, ahora en boga y yo creo que en líneas generales es más que todo eso. Por eso yo veo a Milei o las reacciones del gobierno argentino, las reacciones de la parte argentina en esta disyuntiva, la veo siempre como más sosegada y más tranquila y más normal porque sabían que era lo que podía pasar. Sí, o sea, ahora Milei cada 2 por 3, cualquier noticia que sale de Pedro Sánchez en Twitter, la responde con alguna broma. O sea, yo Ujú. lo que dices tú, se lo toman un poco más a cachondeo porque se lo esperaban, porque sabían lo que iba a pasar. Exacto. Y, por ejemplo, es que hace una semana Argentina bajó de las 2 cifras en. A ver, no me sale, no fue. En la inflación, o sea, al Sí, 8%, o sea, y entró cuando estaba en un 25%, o sea, sí. que Por realmente. primera vez desde que incluso yo viví en Argentina en estos momentos hay datos de inflación de un solo dígito. Claro, Para que te hagas una idea, o sea, es un país de la Champions League de la inflación junto con Venezuela, obviamente. sí, Entonces, evidentemente, los cambios de Javier Milei han sido bruscos. El estilo de Javier Milei es disruptivo, pero es un estilo que al argentino le ha calado, le ha colado y lo ha votado. Entonces, sí, digamos, en ese sentido, yo creo que todo el arco parlamentario democrático, verdaderamente democrático en España, respeta la figura de Milei, por más que no pueda compartir en determinados momentos determinadas formas, ¿no? claro, al final lo que está consiguiendo es realmente lo que propuso, o sea, que Argentina baja la inflación porque lo que dices tú era la Champions League, ella y Venezuela era la Champions Sí, League. Y correcto. a ver, que al final lo que pienso yo es que sí verá que Javier Milei a la hora de tú lo ves en la televisión y te choca un poco, ¿sabes? Porque en España es algo que no, yo realmente creo que no puede pasar, quitando Sí. al Vice Pérez, que se puede parecer muy entre comillas a Al Milei. estilo, sí. Sí, porque es alguien que se junta más con el pueblo. Por ejemplo, ayer en Valencia estuvo, no sé si lo vistes, y era una locura. O sea, era muy diferente a todos los actos de campaña del PP, de Vox, del PSOE. Es algo que choca. Sí, porque son modelos, son outsiders que les llamamos nosotros en Hispanoamérica, personas de fuera de la política que vienen a intentar romper lo que son los esquemas clásicos de la política desde dentro. Lo que pasa es que eso puede servir en modelos republicanos presidencialistas como los hispanoamericanos, en modelos donde el parlamentarismo, la aritmética y el diálogo parlamentario son el centro o digamos la columna vertebral de la gobernanza política, como lo puede ser España, como lo puede ser Italia. Este tipo de personajes son más difíciles Claro. que tengan posibilidades porque en España todo el mundo está excesivamente representado políticamente. Sí. Entonces, por todos lados se te divide el voto. A Entonces, ver, solamente el con voto una útil. fuerza política que aglutine lo suficiente y que ceda en determinados postulados morales, culturales y políticos es que se puede gobernar desde el punto de vista Sí. parlamentarista. Realmente es que la realidad de las elecciones es el llamado voto útil. Lo único que Sí, consiguió es darle entrada al PSOE al gobierno, porque si al final Vox hubiera recibido los votos útiles, el PP hubiera podido entrar al gobierno haciendo sí. coalición con Vox. O sea, sí verá que el sistema parlamentario en España es algo que a mi parecer nos está viniendo fatal, porque bueno, se nos está aferrando a Moncloa como se puede, pero es lo que Para, hay. para mí, para mí, Álvaro, si me permites, el sistema parlamentario en España está viniendo fatal, no por cómo fue configurado y para lo que fue configurado, sino que está viniendo fatal desde el punto de vista territorial cultural. Sí, Porque fíjate lo que ha pasado hoy, es decir, se ha aprobado una ley de amnistía donde se ha perdonado judicialmente a golpistas del territorio nacional, o sea, gente que quería fracturar y que quiere fracturar, y lo han dicho por activa y por pasiva, el territorio nacional, representados únicamente por el 1,2% de la población, perdiendo el casi 98% de la población su opinión política.
Claro. Entonces, fíjate hasta lo que puede llevar ese excesivo parlamentarismo o esa excesiva política representativa. Hombre, y lo que dices tú, o sea, hoy nada más se ha firmado la ley. Lo primero que ha dicho Rufián y ha recalcado el referéndum. O sea, ellos tienen claro de que Pedro Sánchez va a traer el referéndum a Cataluña, aunque no ganen. Es que realmente yo no sé qué puede pasar en Cataluña. Si el Bueno, Estado. yo lo llamo el proceso de balcanización. Yo no sé si tú conoces muy bien, pero en relaciones internacionales se estudia mucho el caso de lo que fue la antigua Yugoslavia y por qué la antigua Yugoslavia luego termina en una guerra civil y termina en la fractura de países que conocemos hoy en día. Sí. Cuando tú empiezas a meter todo lo étnico-cultural, que en el caso de España no es tan fuerte, pero lo idiomático también, y todos los aspectos culturales, dentro de lo que es la pugna de la unidad político-administrativa, empiezas a tener ese tipo de problemáticas como lo que sucedió en Yugoslavia, donde bosnios, serbios y croatas, siendo ciudadanos del mismo país, de la noche a la mañana pasaron a ser ciudadanos simplemente por el hecho religioso o por pequeñas diferencias que son más de índole regional, a ser países totalmente distintos y ajenos, ¿no? Yo no sé si en España puede llegar a esa dimensión, pero yo creo que en España puede llegar a ese tipo de fricción. Y eso va a hacer la gobernanza casi imposible. A ver, o sea, en España la única salvación, entre comillas, es que muchos españoles, o sea, nos estamos aferrando a que, bueno, no sé si se seguido un poco las elecciones catalanas, Sí, donde gana el PSC, pero no puede gobernar porque ninguno quiere gobernar, o sea, ninguno quiere pactar si no recibe algo a cambio. exacto. Y Puigdemont amenaza de que si él no gobierna en Cataluña, Sánchez no puede gobernar en España. Y, a ver, muchos nos agarramos en que, vale, o sea, Sánchez no pacte con él y se puedan repetir elecciones en octubre. Pero Sí. yo veo muy difícil Bueno, que se puedan volvemos a repetir. la lógica parlamentaria que en el caso de España se duplica, porque es una lógica parlamentaria desde el punto de vista nacional que luego se vertebra al punto de vista regional. Entonces luego tienes problemas de gobernanza en las regiones también, no solamente a nivel nacional. Entonces el problema de España es político-administrativo. Si no hay una reesquematización del modelo político-administrativo de España al tiempo actual, es decir, que se ajuste a los tiempos actuales y al momento actual de España desde un punto de vista democrático, va a haber graves problemas de gobernabilidad y graves problemas de convivencia. Sí, pero, a ver, o sea, cuando más ha afectado el sistema parlamentario es ahora, con Sánchez. Porque, Absolutamente, sí, sí, está o sea, clarísimo. siempre Eso está clarísimo. se podría decir, siempre entre comillas, que ha sido algo que ha funcionado muy bien en España. O sea, tú puedes tener tu vista política diferente a cualquiera, pero nunca ha pasado esto, que se han aferrado, han roto la Constitución por siete escaños para gobernar. Y es que realmente aún no sabemos si puede gobernar. Y aún no sabemos si va a poder sacar presupuestos y aún no sabemos la cantidad de cosas que pueden suceder. Lo que sí está claro que tiene que suceder también al otro lado de la vereda, o sea, al otro lado de la esfera política, que es al lado de la esfera política del centro derecha, es la intención o la necesidad de concentrar la mayor cantidad de votos en una postura política o en una posición política. Porque si el centro derecha es lo suficientemente fuerte como para reunir, de repente se puede llegar a esa reacción y con esa reacción intentar a nivel nacional nivelar la cuestión que ya existe a nivel local, a Hombre, nivel de las a nivel comunidades autónomas. regional, o sea, de comunidades, el PP ha arrasado, o sea, realmente. Con Pero mayoría lo que, absoluta y donde hay estabilidad política, sí, está claro, clarísimo. o sea, Sí, lo que sí. dices tú del voto útil, o sea, también le ha venido muy mal en las elecciones. O sea, en las Sí. generales, que fue lo que te conté hace poco, bueno, lo que te acabo de contar, que el llamado voto útil lo que hizo es votantes de Vox se fueron al PP, pero no conseguían esa suma de votos para los escaños. O sea, está claro que. Yo al final, si te soy muy sincero, pienso que la gente tiene que concentrar el voto en el centro derecha, pero en el centro derecha existente. Es decir, si tú realmente no quieres votar al PP y quieres votar a Vox, no es una cosa que yo creo que deba generar demasiadas chispas en la vereda mediática del centro derecha. Simplemente se tiene que ver que sean los suficientes votos como para sumar, que es Sí, parecido a lo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y es un gobierno que funciona perfectamente, si te sí, soy hombre, sincero. se está viendo que el gobierno es que en Valencia ahora mismo, o A sea, nivel ciudad y a nivel comunidad sí, autónoma. o sea, Compromís estaba empezando a hacer cosas muy raras, la verdad, o sea, por llamarlo de una forma, y Sí. lo mejor que nos ha podido venir es que entrara el PP y pactara con Vox. Y es lo que Sí. digo yo, o sea,
si la gente que vota a Vox se replantea llegar a votar al PP, que lo haga sabiendo que su voto no puede, o sea, puede llegar a no servir de nada, porque el voto útil es lo que Sí, tiene. absolutamente. Yo creo que la gente tiene que votar con sus convicciones, un poco con los programas electorales también en mano, pero estando claros que hay que votar a todo lo que no sea socialdemocracia. En este caso el PSOE hoy, desde un punto de vista oficial, ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido presidencialista y un partido de ocupar el sillón. Y bueno, y votar a las opciones de centro derecha que luego se van a tener que ver obligadas a ponerse de acuerdo. Claro. Lo que sí está clarísimo es que Vox va a tener que entender que tiene un techo ideológico en España y el PP va a tener que entender que va a tener que dosificar y moderar la concentración ideológica de Vox. Sí. O sea, que va a necesitar a Vox para gobernar. Yo creo que esas son las dos cuestiones que hay que tener dentro del centro derecha y la derecha, digamos, política, lo suficientemente claros. Si no nos ponemos claros con eso y todos queremos gobernar con mayorías absolutas, pues mira, yo también quisiera que gobernara con mayoría absoluta en todos los países el centro derecha que existiera, pero no es la realidad. La realidad política es lo que vota la gente y también la realidad ideológica, Álvaro. Hay gente que comulga con ideas un poquito distintas a las nuestras y eso tenemos que aceptarlo en el juego democrático. Sí, al final es lo que hay, o sea, es democracia y la gente vota lo que piensa. Pero luego yo creo que aparte del voto útil, una de las cosas que enterró al PP en estas elecciones, a ver, que no enterró porque realmente es que ganó, o sea, las elecciones las ganó, lo que pasa es que no pudo pactar con nadie, o sea, no llegaba a la mayoría absoluta. No podía subir más, o sea, Claro. arrastró mucho voto, comió mucho voto de Vox del que no tenía que comer y no arrastró los suficientes votos de la abstención y los suficientes votos del Partido Socialista. Eso fue lo que pasó. Lo que digo yo, una de las cosas que para mí enterró a Feijóo es en un mitin pedir el voto de Podemos, o sea, eso sentó muy mal, ¿eh? Sí, evidentemente. Ya ahí, es que claro, es lo que te digo, tú desde el punto de vista estratégico puedes hacer muchísimas movidas, pero desde el punto de vista político-ideológico no puedes ser elástico al punto de romperte. No, no, porque yo creo que en la política eso se nota y la firmeza ideológica no deja de ser para mí un elemento de fortaleza política. O sea, parecía las elecciones más fácil del PP en toda la historia de España y al final... Que parecía que estaba ganado, sí, que era un partido que iba 2-0 a favor antes de empezar. Sí, o sea, y al final el voto útil, algunas declaraciones de Feijóo que no sentaron muy bien a sus propios votantes, como la que te he dicho de Podemos, es algo que al final... Para mí Vox hace mala campaña también, ¿eh? Sí, si te soy sincero, para mí Vox, dentro del punto de vista de su campaña, su electorado, su esquema ideológico, su comunicación política, no puede perder 19 escaños y echarle la culpa al PP. No, eso está claro. O sea, para mí hace mala campaña Vox. Yo creo que lo que dices tú, uno de los problemas de la campaña de Vox se ha centrado mucho en la inmigración ilegal. O sea, su campaña ha ido a eso. Sí, y es un partido que también tiene que entender que la migración es un tema que la gente puede entender y la gente puede respaldar en determinados momentos, pero que es un tema que si es tu único elemento de línea política llega a cansar. ¿Por qué? Porque muchas personas forman parte de esa masa social, de la masa social migrante o hijos de migrantes o lo que sea. Entonces hay un momento que se cansan de tu debate o se cansan de tu línea política porque solo hablas de lo que te diferencias del PP. Claro. Cuando deberías hablar de muchas otras cosas de las que te diferencias del PP también. Sí, o sea, al final eso tiene un techo, o sea, centrarte solo en una cosa tiene un techo y muchos, o sea, es que realmente muchos votantes de Vox son inmigrantes y eso es algo que la gente tiene que asumir, que es verdad. Sí, y que Vox está en contra de la inmigración ilegal, eso ya se ha entendido. Ellos lo que tienen que explicar muchas veces también, y eso es una de las cosas que yo debato con mucha gente que conozco de Vox, del entorno de Vox, a la que le tengo aprecio, le tengo cariño, o sea, y conversamos de una manera lo suficientemente fluida, la verdad, es el tema del cómo. Tú ya no te tienes que centrar tanto en el qué. Ya la gente sabe que tú estás señalando esa temática, como señalas la temática del aborto, como señalas la temática de la eutanasia, como señalas la temática de la unidad nacional o de las lenguas cooficiales. Tú lo que tienes que explicar es cómo lo vas a hacer. La gente ya sabe cómo el PP lo hace, pero la gente no sabe cómo tú lo vas a hacer si llegas a gestionar, porque lastimosamente es un partido que todavía no le ha tocado gestionar. Entonces, ellos tienen que centrarse en explicar eso. Sí, no tanto
el qué, hay un problema de que haya menas y relacionar siempre la inseguridad con la inmigración cuando no, o sea, no siempre es así. No, O sea, hay no, matices dentro de ese análisis cuantitativo, qué sé yo, no sé, yo creo que son monotemáticos muchas veces. sí, al final lo que dices tú, solo se centran en el qué van a hacer, pero no cómo lo van a hacer. Y es uno de los problemas que Exacto. yo tengo gente que cuando salió Vox lo iban a votar, al final se fue al PP por lo que dices tú. Vale, o sea, me decían a mí, vale, sé lo que quieren hacer, pero ¿cómo? O Sí, sea, sí, y que todos indirectamente de sentido común, siendo votantes del Partido Popular o exvotantes de Ciudadanos o de otros espacios del centro derecha, todos queremos o le damos una ponderación al imperio de la ley. Es decir, todos vamos a querer ponderar por encima de una inmigración ilegal, una migración legal y una migración ordenada. El claro, problema es que tú también tienes en el mundo actual globalizado una realidad humanitaria y una realidad de movilización de masas a nivel de Europa que la tienes que saber atender con los mecanismos jurídicos que hay y que están disponibles, vigentes en el momento. Entonces, no puedes hablar única y exclusivamente de expulsar y luego no decir cómo. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí. la gente al final ha entendido eso. La gente ha entendido que el PP no es que quiere que vengan aquí una cantidad desaforada de migrantes ilegales. Lo que pasa es que el PP se tiene que centrar en trabajar en cómo va a gestionar la migración desde el punto de vista ordenado y desde el punto de vista integrativo. Sí, o sea, Por ejemplo. totalmente de acuerdo. Y a ver, o sea, hace unos días Abascal se reunió con Benjamín Netanyahu y eso es una cosa que no ha sentado bien a sus votantes. O sea, yo creo uno de los miedos que tengo en unas posibles elecciones es los votos que está perdiendo Abascal en el tema de Israel. Porque bueno, o sea, Sí, ya sabes. insisto, monotemáticos en muchas cosas y luego quieren buscar única y exclusivamente los puntos en los que se diferencian al PP, pero con soluciones simples a problemas que necesitan un poquito más de matices. Claro. O sea, porque bueno, o sea, Israel es uno de la gente que, o sea, de los países que más apoya a Marruecos y sabemos el problema que tenemos ahora mismo con Marruecos, con Sánchez, y eso a Sí, los votantes de Vox es que les ha sentado muy mal, o sea, se ve sí. por Y Twitter y tal. luego meterte en un conflicto armado o posicionarte en un conflicto armado ajeno cuando a ti no te gusta, se supone, siendo un partido soberanista, se supone que no te gusta que se metan en los asuntos de tu país. Claro, es el primero, o sea, Entonces, Bascal es el es primero una que ha contradicción. criticado. Es el Claro, es primero que una ha criticado a contradicción. Sánchez, que bueno, hace 2 días reconocía a Palestina y es el primero que le ha criticado diciendo que por qué se tiene que meter en un conflicto armado fuera de nuestras fronteras. Y es el primero que se está metiendo en Y él. luego visitar al presidente cuando él no tiene ese rango. Yo lo que veo es que Abascal muchas veces y Vox pretenden representar a España desde un punto de vista institucional y ellos todavía no han llegado a ese nivel. Claro. Ellos Luego, todavía no están a ese nivel y tienen que entender el nivel en el que están. 33 escaños y todos sus homólogos europeos o son segundas fuerzas políticas o ya gobiernan. claro. Así que yo creo que tienen que hacérselo mirar. Y bueno, hablando de Israel, Sí, Sánchez el 28 de mayo ha reconocido a Palestina como Estado. O sea, bueno, ¿qué quieres ¿qué que te diga? opinas un poco sobre esto en el conflicto que nos ha metido realmente con Israel? Sánchez hace lo mismo que hizo con Bildu. Con eso te lo digo todo. O sea, Sánchez ha visto que allí tenía una capacidad de conseguir estímulo mediático y ha dicho, voy a hacer lo mismo que hice con Bildu. Me voy a hacer el pacifista con el tema de ETA, pues yo soy el pacifista con el tema palestino. Ya está. Es querer vender una imagen de pacifista. Sí, pero, a ver, pacifista, pero, o sea, lo que está Cuando, consiguiendo es que cuando Israel nos amenace. cuando al final nos podemos posicionar, exacto, en una situación muy complicada con Israel, que es un socio históricamente estratégico y que es un socio europeamente estratégico también, ahora que estamos en el marco de las elecciones europeas. Entonces yo creo que hizo la movida menos europeísta posible, Sánchez, reconociendo al Estado de Palestina. Luego, aparte, o sea, yo estoy totalmente en contra de la guerra, pero estoy totalmente en contra de lo que está pasando en Gaza, pero Israel, a raíz de lo que ha hecho Sánchez, se está hablando mucho de que reconocer a Cataluña y el País Vasco como Estado, lo mismo que ha hecho Sánchez. Bueno, e incluso cuando estuvo en las negociaciones para la ley de amnistía y cuando estuvo en las negociaciones, las distintas negociaciones que ha estado de distinto nivel con los grupos políticos separatistas en España, ha llegado a hacer reuniones de tipo bilateral donde el protocolo parecía que se estaba recibiendo a otro estado, que había un Sí, estado receptor
y había un Estado que estaba visitando para el marco de esas negociaciones. O sea, una cosa absurda, totalmente No, absurda. o sea, pactar con gente que Puigdemont ha tenido reuniones con Putin, es que eso es una Claro. cosa que solo puede pasar en Europa, en España. Y los pinganillos en el Congreso es una Claro. cosa que para nosotros, los hispanoamericanos, cuando nos enteramos de eso, dijimos, España empezó a entrar en el acabose. O sea, que personas que hablan la misma lengua se pongan un pinganillo únicamente por ideología política es la cosa más sectaria que hay. Sí. Bueno, y volviendo un poco a lo de Sánchez con Cataluña, Sí. la amnistía. ¿Qué opinas de la amnistía? La amnistía, primero que todo, no es una solución política al conflicto de Cataluña. Segundo, es ilegal, o sea, inconstitucional desde el punto de vista del delito que cometieron estos individuos. Y tercero, va a generar más fricción y más conflicto del que ya había. Porque no se van a sentir lo suficientemente representados los de la amnistía al no conseguir sus objetivos finales. Y luego en la otra parte de la población, lo que te digo, se va a empezar a sentir cada vez más de segunda y eso va a generar evidentemente una fricción y una reacción, con lo que la convivencia en Cataluña en los próximos años va a ser de las más complejas de Europa, indudablemente. Y volviendo a Sánchez otra vez, ¿ves posible realmente que Sánchez salga de Moncloa ahora mismo? ¿Hasta futuras elecciones? Yo creo que siempre va a jugar a la estrategia del perdedor que suma, el suma perdedor, o la estrategia suma variable de negociación, y que no va a querer salir. Pero la única manera que Sánchez pueda salir es que se concentre la mayor cantidad de votos en el centro derecha, si el centro derecha de una vez por todas se muestra unido y se muestra cohesionado con un fin común, que es desalojarlo del poder. O sea, que crees que no van a haber futuras elecciones en octubre. Yo creo que pueden haberlas, pueden haberlas. Con Sánchez la verdad que nunca se sabe, pero a mí me preocupa cómo está organizado el centro derecha con respecto a lo que es lo electoralista y lo que son las campañas, porque fíjate la campaña que está viendo ahorita, se están pegando más el Partido Popular y Vox que el Sí. Partido Popular con el PSOE o que Vox con el PSOE. Como yo, por ejemplo, Entonces, al final eso en la población genera un desorden en cuanto a la intención de voto. el otro día estuve en la campaña electoral del 9 de junio de Vox aquí en Valencia y Ajá. escuché más, o sea, escuché que atacaban más al PP y a Feijóo que al propio Sánchez. Exactamente. Y luego en los actos del PP también siempre hay como una tendencia a tachar a Vox de un socio no necesario o un socio no válido, cuando todos saben ahí dentro que va a ser prácticamente imposible de ahora en adelante, los próximos 10 años de la política española o más, gobernar sin el respaldo de ese sector ideológico. Sí, y bueno, Entonces, sí, volviendo a Cataluña, sí, la inseguridad que se está viviendo ahora mismo en Cataluña y sí, los datos que hay ahora mismo en Cataluña de que es uno de los peores sistemas educativos de toda España, que sí. es la comunidad autónoma que más paga impuestos. O sea, ¿realmente Cataluña tiene solución? Cataluña tiene solución si vuelve a ser la Cataluña catalana y la Cataluña española. Si vuelve a pasar eso, que fue la Cataluña de la transición y la Cataluña de los años 80, 90, esa Cataluña que trajo los Juegos Olímpicos, esa Cataluña que impulsaba, que se mostraba cosmopolita ante el mundo, sí, pero con un orden político-administrativo y una estabilidad de gobernanza. Eso actualmente no lo hay. Y con respecto a lo que tú dices de la inseguridad, ahí sí es cierto, desde un punto de vista más focalizado y más regional, que hay una vinculación importante de la inseguridad con la islamización. O sea, ahí está clarísimo en el caso de Cataluña a nivel de números, y eso se puede debatir y se puede ver, que gran parte de los conflictos que hay con las personas que están llegando desde el punto de vista del Islam y la relación que hay con todo lo que son delitos de calle, pero no solamente delitos de calle, sino ya pugnas urbanas, y todo lo que es suciedad y problemas de tipo urbano y de convivencia, tienen una relación con esa inmigración focalizada. Entonces, eso es una cuestión que a nivel nacional se va a tener que atacar. Por eso es que te digo, el PP y Vox, en lugar de andar mencionando eso, deberían andar estudiando el cómo se va a solventar el tema integrativo en España. No que existe inmigración, porque eso ya es algo inevitable en los países del siglo XXI, Álvaro. Tanto la inmigración como el mestizaje es una cuestión que si te lo pones a debatir en el pleno siglo XXI y en la actualidad es una cosa estúpida. Claro. O sea, literalmente son cosas inevitables, pero lo que tú sí puedes generar es un modelo lo suficientemente integrativo y lo suficientemente ordenado como para que esa migración se asimile, que es lo que te interesa.
Claro, y por ejemplo, es que estoy preparando el próximo podcast sobre la inmigración ilegal justamente. Sí. Y la Guardia Urbana de Cataluña asegura que el 80% de todos los delitos que pasan en Cataluña son menas lo que los hacen. O Sí, sea, realmente en los que los Cataluña se está ejecutan, viviendo claro. un problema real de Claro. que ahí sí que la inmigración ilegal está causando inseguridad. Exactamente, pero nunca puedes trasladar esas temáticas regionales a una totalidad nacional, Claro, porque al final te encuentras con lo que te encuentras. Vox tiene 33 escaños a nivel nacional y en Cataluña sigue siendo una fuerza importante. sí. ¿Por qué? Porque en Cataluña le habla a la gente de los problemas reales, pero en España le está hablando de problemas proyectables, no Sí. problemas reales. Entonces, en ese sentido, hay que aterrizar esa temática. El tema de la inmigración lo van a tener que organizar y que ordenar en el centro derecha. Pues yo creo que uno de los problemas de la campaña electoral de Vox es que el problema real de Cataluña lo quiere focalizar en España y saca datos de Cataluña que, a ver, o sea, a una persona de Sevilla le va a dar igual. Claro, O porque sea, tenemos una realidad regional claro, autonómica en España que hace que la gente tire mucho a la localización de sus problemáticas. o sea, tú, por ejemplo, a una persona de Sevilla le dices lo que te acabo de decir, de que el 80% de los delitos en Barcelona son de Mena, y es que le va a dar igual, le va a importar sus datos. Sí, por eso votan a Moreno, por eso Moreno Bonilla, por ejemplo, tiene mayoría absoluta en Andalucía. Claro, Porque no es un problema que la gente sienta cercano, el tema de la relación inmigración y desorden o vandalismo, por sí, que poner a lo un mejor, ejemplo. o sea, claro, que a lo mejor si en toda España nos importara un poco más, que no sé, a ver, que nos importa realmente, pero a la hora de votar en las elecciones generales, a lo que menos importancia le damos es a lo externo. Claro, evidentemente. Y luego también es un enfoque a futuro de lo que es la españolidad. Yo creo que hay que respetar el ordenamiento jurídico, hay que respetar el marco europeo de nacionalización. Es decir, yo creo que al final con todo esto tiene que haber un reordenamiento para que la nacionalidad española vuelva a tener la validez y vuelva a tener la importancia que para todos los ciudadanos tuvo en su momento y para que ejerzamos nuestra convivencia, nuestro marco cívico con nuestros derechos y con nuestros deberes, sin importar si nuestros padres son de no sé dónde, o si somos naturalizados, o si tenemos un origen tal, o si somos de tal etnia, porque si estamos en ese problema en pleno siglo XXI, vamos a perder todos los debates contra la izquierda. Sí, por ejemplo, uno que yo creo que, a ver, la derecha se centra mucho en que el Banco de España hace unas semanas sacó un dato de que hacía falta 26 millones de inmigrantes para las jubilaciones y en el acto de campaña de Vox aquí en Valencia de las europeas se centró mucho en eso, pero realmente al votante, ¿qué le quieres decir con eso? ¿Que se va a quedar sin jubilaciones sí o sí? Sí, porque al final a nivel demográfico no lo vas a poder cubrir, a nivel demográfico no lo vas a poder cubrir y tampoco a nivel profesional y cualitativo, porque no todas las personas quieren desenvolver las mismas funciones y es lo que Claro, pasa. Mayormente hay funciones en determinados trabajos que los españoles no quieren, por así decirlo, los españoles nativos no quieren desenvolver o no quieren realizar y sí lo quieren realizar los migrantes. Y sí hay claro. una demanda en el mundo migrante, en ese sentido, en el campo migrante. Entonces, al final eso es una cuestión con la que vas a tener que convivir. De hecho, los grandes países del mundo, todas las grandes potencias del mundo que son soberanas y que tienen orgullo nacional, tienen un nivel de migración alto. Canadá, Sí, Estados Unidos, etcétera. O sea, al final no tiene por qué perder el patriotismo porque haya migración. claro. Y bueno, salvando las distancias, ¿Sánchez le Sí. parece a Maduro? No, no, Sánchez no se parece para nada a Maduro. Sánchez no tiene una dictadura todavía orquestada militar o militarizada como la de Maduro. Sánchez es un politiquero profesional. Eso es lo que Sí. es Sánchez. Pero es la expresión de la degeneración de los bipartidismos y de las democracias. Pero no llega a ser un Maduro, no. Desde mi punto de vista, no. A ver, yo a Sánchez lo veo como un narcisista que lo primero que hace es victimizarse. Sí, 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 pero no es un Maduro. Esos memes que ves por ahí luego Sí, circulando donde le ponen el bigote de Maduro, etcétera, tal. No, no, tú puedes hablar de otros líderes en ese sentido como Putin, por ejemplo. claro. Y bueno, Maduro y Sánchez, sabes que, bueno, ya te lo comenté, que por Twitter y tal se dice mucho de que Sí, España puede llegar a ser Venezuela. Yo lo veo muy lejano, pero
¿Tú qué piensas? España puede llegar a la crisis brutal a la que llegó Argentina, pero España no puede, desde un punto de vista político-administrativo, insisto, institucional, España no va a llegar a lo de Venezuela porque España no está militarizada. España Sí. no tiene una dictadura narcocriminal militarizada, la cual no hace elecciones libres, no reconoce los resultados electorales y genera y ejecuta persecución política física permanentemente. Eso es Sí, lo que hay en Venezuela y eso es lo que hay en Cuba y eso es lo que hay en Nicaragua y eso es lo que hay en Irán y eso es lo que hay en Corea del Norte y eso es lo que hay en Turquía. O sea, ese es el marco internacional de las dictaduras actuales. España no está ahí, Álvaro. España no está ahí. no, no, Pero claro, claro. España tiene un gran politiquero, como acabas de describir tú, que en este caso es Sánchez, que es un narcisista que está dispuesto a saquear el país para gobernar él. Pero saquearlo económicamente, no, Sí, claro. o sea, funcionalmente, pero de ahí a que lleguemos a una dictadura donde tú vas a tener que hacer una cola de 1 kilómetro para comprar una rodaja de pan y te lo va a vigilar el guardia civil, eso no creo que suceda aquí. Sí, bueno, lo que te he dicho, salvando la distancia, sí que, a ver, seguro que lo has visto, que mucha gente suele ser ultraderecha, asegura que somos Venezuela y, a ver, yo lo veo, No, veo algo a muy esa lejano. a esa gente me gustaría pagarles el pasaje para Venezuela para que vean lo que realmente es. Es comunismo desde un punto de vista estructurado, es autoritarismo desde un punto de vista estructurado y sistematizado. Vale, y luego, lo último que te quería preguntar, el tema Bildu, que esté dentro del gobierno, los pactos con ellos, ¿qué opinas? Bueno, es la normalización del sicariato en política. O sea, básicamente Bildu es el equivalente de lo que sería en el marco latinoamericano, en el marco hispanoamericano, la FARC colombiana, la guerrilla Sí, colombiana, o lo que fueron los cárteles en su momento, ¿no? Es como politizar o darle luz verde institucional a este tipo de individuos. ¿Qué quieres que te diga? O sea, con estos individuos deberían estar no solo ilegalizados como partido, que pudiese ser una cuestión para debatir y para plantear, sino inhabilitados de todo tipo de cargo público, incluso de toda capacidad de votación y de decisión, desde mi punto claro. de vista. O sea, al final en el gobierno tenemos gente que ha cometido delitos de sangre. Sí, delitos de Claro, sangre y delitos todos en nombre también de la ruptura nacional, volvemos al claro. caso, de la ruptura del Estado. Entonces, esos son los delitos más graves. Cuando tú atentas contra el Estado en sí, que es de todo el pueblo, que es de toda la democracia en su conjunto, y atentas aparte a nivel de sangre ante otro ser humano, eres el peor de los delincuentes. Es así de simple. O sea, Sí, y sí, hay que sí. decirlo sin paliativo. Y a ver, o sea, yo creo que también a Sánchez una cosa que se ha olvidado mucho es que ETA, que al final y al cabo es Bildu, también ha cometido delitos de sangre contra el PSOE. Y al final estás metiendo en tu gobierno gente que también ha cometido delitos contra ti. Correcto. Y compañeros que sufrieron la persecución política de esas mismas personas. O sea, una cosa de pegarse el tiro en el pie, como se Claro. dice aquí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. No, hombre. A todo. Agradecido contigo, Álvaro. Yo creo que tenemos muchísima tela para cortar e incluso para vernos otra vez y hablar de otras temáticas y otras cuestiones. Claro. Para mí ha sido un honor. Como te digo, yo estoy trabajando muchísimo con el tema de la hispanidad. Así que bueno, dejo un poco para la audiencia, para ti y para todos los que nos puedan seguir esa plataforma, la plataforma Hispan Space, Hispan Space, a disposición para que la visiten y vean un poquito las cositas que hacemos. Y bueno, esperemos que dentro de poco en España por lo menos el rumbo de dirección pueda cambiar, como ha cambiado la Comunidad Valenciana en la que residimos ahora, y se pueda vivir con un poquito más de libertad y con un poquito más de prosperidad. Vale, pues sí, ojalá, o sea, volver a reunirnos y comentar un poco más, porque realmente el Sánchez y todo lo que tiene ahora mismo España es algo que tiene mucha tela que cortar. Sí, muchísimo, sobre todo ahora que tenemos elecciones el 9 de junio, que llamo de una vez a todo el mundo a que si está entre la duda de votar y no, vote, porque son unas elecciones que tienen van a tener una repercusión nacional importante. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.